Una vez más en nuestro país tenemos en desarrollo una reforma tributaria. El gobierno presentó como proyecto de ley una propuesta más enfocada a las pymes. En términos generales, se le busca dar facilidades y eventualmente reducir el impuesto que se paga como empresa. ¿Cuál es una de las novedades? Que si lo eligen las sociedades, serán los dueños a través del global complementario los que paguen los impuestos en vez de que sea a través del impuesto de primera categoría. Vamos a analizar parte también de esta propuesta tributaria junto al presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Jorge Welch, a quien le agradezco por acompañarnos en este noticiero de Renta 4. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Jorge, primera impresión, este hito, si no me falla la memoria, esta es la tercera reforma tributaria que se presenta en la administración de Gabriel Boric. Así es. Y la verdad es que el tema tributario se ha manoseado bastante y yo creo que es importante entender para qué es la estructura tributaria. Y me da la sensación de que después de ver todo lo que se ha ido haciendo, es de que el gobierno está atrapado entre recaudar y generar incentivos a crecer. Y de alguna manera lo que nosotros vemos de que todas estas reformas van apuntando hacia lo primero y dejando en segundo plano los incentivos que genera para crecer. Vamos por esta medida principal que yo mencioné. Hay un régimen transparente, esa es una de las novedades. ¿Qué es lo que propone? Que las empresas, en vez de tributar como impuesto de primera categoría, se haga a través del global complementario de sus dueños, de sus socios. ¿Qué te parece esa opción? Mira, como todas estas cosas depende, ¿ah? Pero sí, yo creo que hay que tener claro lo siguiente: el hecho de no pagar el impuesto el impuesto de primera categoría en la empresa, no te libra del impuesto, primero. Y lo segundo, de que el tema que nosotros vemos que es importante es de que se está tributando sobre todas las utilidades, porque se asume que las utilidades se van al global complementario, en circunstancias de que muchas veces esas utilidades no son caja y también no te las trata distinto si que tú reinviertes o no reinviertes esas utilidades. Y ahí es donde nosotros creemos de que hay espacio para poder perfeccionar este tipo de cosas, porque el que se te vaya la utilidad del negocio a tu global complementario, de alguna manera está diciendo, bueno, tú retiraste toda la plata y retiraste todo en plata, cosa que no necesariamente es cierto. Entonces, ahí es donde se genera una distorsión también. ¿Podría darse el caso de que debido a que quizás uno de los socios esté en el tramo más alto del global complementario, termine pagando una tasa mucho mayor, incluso a 40%, porque parte también de las medidas para compensar esta menor recaudación teóricamente es subir las mayores tasas del impuesto de segunda categoría, que es el que pagan las personas? Exactamente, exactamente. Entonces, de alguna manera, ahí es donde hay un tema que no es trivial, porque la persona dice, bueno, yo no voy a pagar impuesto de primera categoría, pero resulta que esa utilidad, que no es, y vuelvo a insistir, no es plata, no es caja necesariamente, la voy a estar tributando, y si estoy en algún rango ya de los de arriba, efectivamente voy a terminar pagando más por utilidades que tampoco las retiré. Imagínate un caso, el caso más extremo: reinvertiste todas las utilidades porque querías comprar una máquina, ampliar tu planta, lo que fuera. ¿Qué es lo que termina pasando? De que tú todo lo que ganaste lo vas a tributar independiente que lo hayas retirado o lo hayas reinvertido. Y eso creo que genera un desincentivo importante a reinvertir esas utilidades. La lógica uno tiene que también pensarla como es uno mismo en la operación renta, porque uno paga el global complementario por todos los ingresos que percibe. El Servicio de Impuestos Internos no pregunta en qué utilicé esos ingresos. Esa es más o menos la lógica que tú planteas. Exactamente, o sea, la lógica es que en una empresa, si tú vas a estar reinvirtiendo, porque estamos, y ahí vuelvo al punto inicial, queremos o no queremos generar incentivos al crecimiento, a la reinversión. Si yo voy a estar pagando lo mismo, me haya retirado o no haya retirado la plata, haya sido caja o no haya sido caja, la verdad es que no se están generando los incentivos para que las empresas puedan ir reinvirtiendo su utilidad. Y eso yo creo que al final termina yendo en desmedro de crecimiento, de mayor actividad, y probablemente sí
te agarra, digamos, a través de la vía del global complementario y a lo mejor, y no sé los cálculos que se han hecho, si sube o no sube la recaudación. Pero de nuevo, una cosa es recaudación, otra cosa es crecimiento, y cuando uno las tiene en contraposición, la verdad es que empiezan a aparecer ese tipo de medidas. Aquí estamos viendo obviamente los principales lineamientos de esta propuesta. Yo también veía una entrevista que se le hizo al abogado tributario Claudio Agostini y él mencionaba que con estas ideas quedarían más o menos 5 opciones que puedan elegir las pequeñas y medianas empresas. Está este régimen transparente, también otra opción para llegar a pagar hasta solamente 20% de impuestos de primera categoría, está renta presunta y así más. Eso me imagino que complejiza mucho el panorama, y si ya es complejo para los especialistas tributarios, no me quiero ni imaginar cómo puede ser para una pyme. O sea, es que más claro echarle agua, ¿no? Cuando uno empieza a mirar todo esto, la verdad es que es como cuando uno va a un restaurante y el menú es gigantesco. Al final uno termina enredando y se termina pidiendo siempre lo mismo. Aquí parte de tu decisión de negocio va a ser a qué régimen yo me adscribo, cuando eso no debiera ser parte de tu decisión de negocio estratégica de, oye, ¿cómo voy a manejar? No voy a manejar la reinversión. Debería ser lo más simple posible. Y creo que al ir agregándole otros regímenes que pueden tener la mejor de las intenciones, pero como bien dices tú, empieza a complejizar más que simplificar. Y creo que si nosotros queremos que converse crecimiento con recaudación, necesariamente tiene que simplificarse la estructura, necesariamente. O sea, y ahí tenemos casos de referencia, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho en Estonia, de flat tax. O sea, hay, hay alternativas de simplificar el sistema y no seguir agregándole parches. Tú como líder gremial tienes conversación con muchos parlamentarios y hay algunos de oposición que han dicho que por el solo hecho de subirle impuestos a las personas, aunque sea de los tramos mayores, no van a apoyar esta reforma tributaria. ¿Cuál ha sido más o menos el sondeo que tú has tenido respecto a los parlamentarios que deberían ver este proyecto? Mira, ha sido un poquito la misma respuesta que tú dices. O sea, el bajar el impuesto, entre comillas, porque al final se traspasa, ¿no es cierto?, al global complementario, termina siendo una manera, en la óptica de algunos parlamentarios, de decir, bueno, yo moví la discusión de acá y la moví hacia las personas donde ahí tengo la posibilidad de subir impuestos. Entonces, al final, el impuesto real que terminarían pagando probablemente podría ser mayor del que estaban pagando ahora. Y de nuevo, porque puede recaudar más, etcétera. Entonces, creo que merece análisis el tener, el hacer un doble clic sobre ese tema. Yo creo que es bien importante que estas cosas que se conversan, se le meta números al tema, ¿no? Porque cuando uno empieza a proponer este tipo de iniciativas, más que irse a través de titulares y que, oye, esto es bueno, esto es malo, es poder meterle data a esto. O sea, oye, una empresa X que gana tanto, o sea, vamos con el ejemplo y veamos cómo terminan estas empresas pagando más o pagando menos. Pero de todas maneras, te vuelvo a insistir, esta era una gran oportunidad en general, a través de estas últimas reformas tributarias, de ir simplificando, y lo que sentimos es de que cada vez se va complejizando más. Si tú le preguntas a una persona que está emprendiendo, a una persona que tiene una pequeña empresa, la verdad es que esto es re difícil de entender. O sea, los contadores están recién aprendiendo, imagínate una persona que está dedicada a armar su negocio. Sí, yo he conversado con muchos especialistas tributarios que hacen clases y me dicen que han tenido que cambiar la malla de lo que enseñan, pero prácticamente todos los años con los cambios que hemos visto en los últimos 10, 15 años. Mi última pregunta, Jorge, y también tiene que ver con las propuestas que hizo el gobierno, el hecho de que se haya postergado el reavalúo de los sitios no agrícolas, y eso obviamente impacta directamente en que no se suban los costos para los lugares donde están las pequeñas y medianas empresas. ¿Te parece una buena idea? Sí, mira, yo creo que es una buena noticia, pero de alguna manera es patear la pelota para adelante, porque el problema subsiste. O sea, el tema de los avalúos y de las contribuciones sigue siendo un temazo. Y, y, y de alguna manera también es importante, Nicolás, que cuando una persona emprende, muchas veces su único bien que tiene como para poner de colateral es su casa. Y por lo tanto, cuando tú tienes un activo
como tu propiedad, tu casa, tu departamento, lo que sea, que lo estás poniendo colateral para poder partir tu negocio, no quieres que te sigan además cayendo contribuciones revalorizando un activo que tú no tienes idea cómo lo están haciendo. Entonces, el tema de las contribuciones no deja de ser un tema que le impacta no solamente a la persona que tiene esa propiedad, sino que mucha gente que está emprendiendo o que está partiendo un negocio y que tiene hipotecada su casa por tener financiamiento para su negocio. Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, muchas gracias por acompañarnos en este noticiero de Renta 4 analizando esta nueva propuesta tributaria. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Un saludo. Muchas gracias y también gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a ver si más adelante retomamos el tema tributario porque queda poco tiempo en el aspecto legislativo para el gobierno que lidera Gabriel Boric. Soy Nicolás Paut y los invito a que nos sigan en una próxima oportunidad.